Bueno, familia, hoy queremos hablar de algo que sé que todos en algún momento nos hemos preguntado. ¿Cuál es mi propósito? Porque si somos honestos, muchas veces pensamos que tiene que ver con lo que estudiamos, con lo que hacemos o qué tan lejos llegamos en la vida. Pero hay algo más profundo que eso. Así que en este episodio quiero que lo conversemos juntos. No tanto desde la presión de tengo que encontrar mi propósito, sino desde la verdad de que quizás ya Dios lo puso dentro de ti y solo necesitas descubrirlo y empezar a vivirlo. So, quédate pendiente que hoy descubriremos cuál es nuestro propósito. Nada, nosotros siempre, como habíamos destacado, vamos a traerle base bíblica a todos los temas que vamos a estar mencionando, ¿verdad? Entonces, la base bíblica de hoy se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 10. Como les invito, siempre tengan sus Biblias. Paps, mira, Adrián aprendió desde el último episodio, tiene la Biblia al lado. Aprendí, aprendí, papá, La aprendí. aprendiste, ahí la tienes, papá. Base bíblica, Efesios capítulo 2, versículo 10, o si nos pueden acompañar con nosotros y entonces vamos a estar leyendo. ¿Lo quieres leer tú, Adrián, o lo leo yo? Yo lo leo, claro que sí, Ah, con un perfect, placer. Ok, perfect. vamos para el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, y dice lo siguiente: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué viene a tu mente cuando leemos Efesios 2? Cuando leo eso, lo primero que me viene en mente ahora mismo es prácticamente que nosotros fuimos creados ya con un propósito. Mm, yes. Y Eso es lo que me entonces, viene en mente del primero. claro. Y entonces, hablando de propósito, muchos de nosotros, bueno, ¿sabes qué? No voy a hablar por mucha gente, voy a hablar por mí. Mientras estaba creciendo, una de las cosas que yo tenía mucha dificultad en mi vida es descubriendo cuál era mi propósito en esta vida. Trataba de buscar, ¿verdad? Yo en algún momento pensé que eran los deportes, pero no surgió eso. Yo pensé que era en la terapia física, pero tampoco nos surgió eso. Y entonces en algún momento en mi vida yo me sentí perdido y no sabía por dónde, ¿verdad? Cuál era el propósito por la cual Dios me puso en esta tierra y lo que yo quería hacer. Y entonces una de las primeras cosas que yo quiero hacer de alguna manera que el Señor me enseñó fue que tenemos que romper estas ideas falsas de que Mm, nuestro propósito se encuentra en nuestra carrera, en nuestro éxito. Muchas de las veces yo siento que la gente confunde el título con el propósito. Y entonces no es, ¿verdad? Yo siento, o lo que yo he aprendido en Cristo es que eso es todo menos cierto, ¿verdad? Entonces, exactamente. el título que nosotros recibimos, nuestra carrera, nuestro éxito, no es propósito, no es por la cual Dios nos puso en esta tierra. Entonces, yo sé que una de las cosas que yo batallaba mucho era cuando antes de llegar a la universidad, que te decían en las escuelas, ah, ¿qué vas a hacer cuando eres grande? ¿Qué carrera vas a escoger? Tienes que escogerla porque si llegas a ¿verdad? Antes de que llegue a la universidad, porque si no, no vas a hacer nada. Y entonces mucha gente ponía el valor de nosotros en aquello que alcanzábamos en un diploma, ¿verdad? Y entonces ¿verdad? Yo pude encontrar en estas experiencias que yo tuve que un diploma puede darte dirección, te puede llevar hacia un camino, pero no define tu identidad ni tu razón de existir. Entonces, háblame un poquito de tu experiencia, porque, ¿verdad? Muchos ya saben que tú estudiaste ingeniería. Y entonces un poquito de eso, tú sabes, ¿ese fue tu propósito? ¿Tú empezaste por ahí? Cuéntanos un poco de eso. No tenía definido dónde terminar como de empleo, en qué dedicarme profesionalmente, es la palabra. No sabía dónde terminar. Es más, hasta empezando la universidad, no tenía claro, definido dónde quería terminar profesionalmente. Pero de algo sí yo estaba claro. Y era que yo quería terminar haciendo algo que fuese de servicio hacia la sociedad. Mm,
Y varias cosas vinieron en mente. Por ejemplo, no sé si tú sabías esto, pero yo en un momento llegué a considerar ser doctor. Oh. Y nada más fue por el hecho porque esa parte de ayudar a las personas, ser de Ujú. servicio a la sociedad. Pero, ¿verdad? Dato curioso de mí es que no puedo lo que es, ¿verdad? Eso de mucha sangre y cosas así, Mm. como yo no puedo, no Ya, es lo yo sí, mío. me gusta ver Sí, sí, no, sangre. no puedo, no es lo mío. So, por ende, pues no terminé por esa carrera. Ya. Por otra parte, pues empecé en la ingeniería. ¿Qué puedo hacer con la ingeniería? Puedo ingeniar cosas, puedo hacer cosas, inventos, cosas que aporten y ayuden a la sociedad. Y por ahí más o menos, pues fue que terminé en esa carrera de ingeniería. Claro, Sí. ¿verdad? No voy a mentir, detrás de eso pues estaba, yo sé que ingeniería pues, era más probable que consiguiera trabajo. Ingeniería pues, es un oficio donde se gana bueno, en el sentido de que sé que no iba a tener que preocuparme económicamente. Eso es lo que yo tenía en mente. So, varios Claro. factores vinieron que yo decidí yéndome por ingeniería. Pero una de las cosas fundamentales que no podía fallar era que fuese de servicio a la sociedad. Pero ese es mi caso, en mi caso. Claro, sí. Entonces muchos de nosotros, ¿verdad? Mientras vamos creciendo, nos asociamos a que nuestro propósito está relacionado a lo que es nuestro título, nuestra carrera. Algo que tú destacaste es bien importante, dos tipos de personas. Cuando estamos tratando de alcanzar nuestro propósito, hay dos personas que tienen estas experiencias y háblanos un poquito de eso. Sí, vámonos a lo que hemos hablado aparte de que están estas personas que tienen un sueño, una meta, ¿verdad? Ujú. Personas que o no logran llegar a esas metas y se desmotivan, se sienten tristes, ¿verdad? Porque nunca han llegado o no han podido tener la oportunidad de llegar a esa meta que han tenido en mente. Claro. O están las personas que sí han logrado llegar a ese objetivo, a ese sueño, a esa meta, pero dos cosas pasan de nuevo una vez esa persona llega a eso allá arriba. O no es lo que esperaban, o aún así, aún teniendo todo eso que tanto anhelaron tener, Ujú. aún así sienten un vacío. Sí, y eso es bien importante destacarlo, ¿verdad? Porque hay personas que sí logran, como tú dijiste, sí lo logran, pero entonces, no era lo que yo esperaba, me siento vacío, siento que todo lo que Exacto, alcancé no es, ¿verdad? No es mi propósito. claro. Y tú también habías destacado de las personas, ¿verdad? Que pensaban que era su propósito, pensaban, ¿verdad?, que alcanzaron, pero entonces no lo logran y se sienten entonces, pues, no, ya yo no existo para más nada, ya no hay propósito para mí porque no pude alcanzar aquello que yo quise. Y entonces yo Exacto. creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es lo siguiente, ¿cuál es realmente nuestro propósito? Primero tenemos que identificar nuestra identidad antes que nuestro propósito. Antes de hacer algo, ya tú eres Ujú, alguien y ya tú tienes una identidad establecida, que entonces esto lo encontramos en la base bíblica, en Efesios 2, cuando dice que somos hechura de Dios. ¿Qué ujú, significa hechura? Hechura significa obra de arte o obra maestra. ujú. Entonces, en otras palabras, tenemos un creador. Alguien nos creó con una intención. Nosotros no somos un accidente. Entonces, nosotros hay una intención divina. Nuestras vidas tienen intenciones, hay un propósito detrás. Pero entonces tenemos que primeramente entender, somos hechura de Dios. Fuimos creados con propósito. Entonces, cuando descubrimos que hay un creador que nos hizo con un propósito, hay una identidad ya establecida, tenemos que descubrir de dónde viene el valor, de dónde viene nuestro valor. Y nosotros hablamos de esto. Hay artistas que crean imágenes, Ujú, pinturas y crean obras. Hay alfareros que con el barro y las manos crean sí. vasijas. Ujú. Entonces, hablamos, yo creo que yo te hice la pregunta que de dónde viene el valor ¿De dónde viene de el esa valor? pintura. Exacto. Ujú. Porque la pintura, cuando vamos a una exhibición de arte, ¿por qué es lo más que te va a sorprender? ¿Por la pieza de la pintura solamente o por también detrás de quién fue el artista detrás de esa pintura? Y casi siempre, la mayor parte del tiempo, va a ser no solo la pintura, claro,
Porque, Ujú. claro, está la obra, pues está la obra, pero también el artista detrás de ella. Y Yes. eso es lo que le da mucho valor a esa pieza. Yes. Y por ende, ¿qué no mayor valor si el artista de nuestra misma vida, creación, es nuestro propio Dios? ¿Qué mayor Exactly. valor que eso? Correcto. Y entonces el arte, como tú destacaste, el arte tiene valor por las manos del artista. Entonces, cuando reconocemos quién es Dios y conocemos el carácter de nuestro Dios, entonces ahí es cuando nosotros reconocemos el valor y la identidad que nosotros tenemos en nuestras propias vidas. Tú tienes valor porque Dios a ti te creó. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2. Cuando estudiamos la creación de este mundo, Dios el creador habla y las cosas aparecen, existen. La luz no existía antes y cuando Dios dijo que haya luz, la luz apareció por sus palabras. Pero cuando estudiamos Génesis 2, vemos que cuando Dios nos crea a nosotros, Él no dijo que esté el hombre, que exista el hombre. La palabra dice que Él formó el hombre de la tierra y sopló vida en nosotros. Entonces, en otras palabras, el Señor, el Creador, Dios, te formó, tomó su tiempo contigo y cuando te vio y vio lo que creó, sopló vida en ti. Entonces, no solo fuiste creado, fuiste diseñado. Cuando lo vemos con un artista que hace una pintura, él no solamente pinta, él crea. Lo que está en su mente, en sus pensamientos, lo que está en su corazón, él lo pone en un papel. Entonces, mira qué bonito cuando lo asociamos con Dios, que el Creador no dice palabra y existió con nosotros, sino que tomó su tiempo y nos formó, nos diseñó con propósito. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué Dios nos crea? Tenemos que, ¿verdad? No es solo encontrar algo que hacer, sino es entender que tu propósito está en Cristo. Eso está en Efesios 2:10, porque la palabra dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Oye, interesante que, ¿verdad? Pausa rapidito. Menciona Yes. eso, porque eso era lo que yo mismo iba a mencionar. Mm. Pero ya que tú lo tocaste, vamos a explorar, ¿verdad? Si es que no nos desviamos No, sí, dale. de lo que tenemos, ¿verdad? Preparado mencionar aquí. Ya me dijiste, mi propósito no es un título. No Ujú. tiene que ver nada con lo que es el oficio, lo que es el diploma, lo que es los estudios. Mi propósito está en Dios. Ok. Pero entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo puedo encontrar ese propósito? Primero te tienes que hacer la pregunta de quién eres tú. Mm. ¿Cuál es tu identidad? Pues si no puedes identificarte quién eres, no vas a poder encontrar ese propósito. Si es que no de esto, habla un poquito por ahí. ¿Por qué esa identidad Nuestra identidad. La palabra dice que nosotros fuimos creados imagen y semejanza ¿de quién? de Dios? De Dios. Y hay una imagen incrustada en nosotros. Entonces, si nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Dios y nosotros todavía no sabemos quién nosotros somos, lo primero que tenemos que hacer es buscar en la palabra de Dios y entender quién es Dios. Porque si Dios a mí me creó con su imagen, entonces mi identidad está incrustada en Dios. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Cómo Dios reacciona? ¿Cómo Dios es? Entonces, cuando nosotros podamos identificar eso, entonces nosotros podemos identificar quién somos nosotros. Aprendimos de que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a esta tierra para hacer ¿qué? Buenas obras. Él vino, nos enseñó a nosotros cómo nosotros teníamos que vivir esta vida. Él fue ejemplo a seguir. Jesucristo tenía algo que lo destacaba a él de los fariseos, de los maestros para ese tiempo. Y la gente decía, él puede enseñar y enseña ¿con qué? Con autoridad. Mm. Jesucristo tenía un talento. Jesucristo podía hablar, él tenía este talento de hablar, de poder utilizar palabras y frases para poder captar tu atención.
Él tenía la habilidad de utilizar parábolas y usarlas de manera tan intelectual que captaba y tú decías, wow, este hombre habla con autoridad. Yo siento que de la misma manera nosotros sí tenemos una identidad incrustada en Cristo y en Dios, pero también Dios puso algo especial en nuestra vida. Él puso un talento, Él puso algo en nosotros que nos destaca de las demás personas. Yo creo que, ¿verdad? Si nos hacemos la pregunta, ¿cuál es nuestro propósito? Ya está establecido que nuestro propósito es para hacer buenas obras, pero también nosotros podemos identificar nuestros talentos para que nos den una dirección por la cual, donde Dios nos quiere en esta vida. Entonces, hay gente como Jesús que puede hablar, saben comunicarse. Hay personas que saben dibujar, como estamos hablando del arte. Hay personas que tienen talentos para el dinero, que saben hacer dinero. Hay gente que tiene talento como tú, que es la ingeniería, que sabe la matemática. Hay gente que es talentosa con, ¿verdad? Con el cuerpo humano, los doctores, ¿verdad? Gente que estudió para eso. Entonces yo creo que nosotros deberíamos de descubrir cuál es nuestro talento. ¿Qué nos destaca a nosotros de las demás personas? ¿Qué nos separa? ¿Qué nos hace diferente? Y es bien importante que destaquemos eso, ¿verdad? Porque mucha gente se hace esa misma pregunta. David, tú me estás Ujú. diciendo que el propósito para mi vida son buenas obras, pero todavía no me has dicho qué DH yo tengo que hacer con mi vida. Y gente se queda pillada en esa pared y entonces dicen, pues es que está bien, son buenas obras, pero ¿buenas obras en qué? Entonces, es importante destacar, cuando la palabra dice buenas obras, nosotros tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿lo que yo estoy haciendo ahora mismo con mi vida está reflejando a Cristo Jesús? ¿Estoy haciendo buenas obras con lo que estoy haciendo? Si yo soy talentoso con el dinero, ¿cuáles son las buenas obras? Mira, sé generoso, sé humilde, da al que necesita, multiplica y bendice. eh, si yo soy bueno con el cuerpo y yo soy doctor, buenas obras que es ir a ayudar al necesitado, servir. Porque tú y yo lo habíamos hablado en el segundo episodio de conocer a Dios más allá de la religión. ¿Cuál es la verdadera religión que se encuentra en Santiago? Que la verdadera religión es nosotros servir al necesitado. Entonces, nuestro propósito en esta vida es, si son buenas obras en Cristo Jesús, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo cuando Él estuvo aquí? Además de dar palabra, Ujú. Él también hizo milagros. Él también Ujú. fue de bendición a muchas personas, y yo siento que si Sí. entonces nuestro propósito está encontrado en Cristo Jesús para buenas obras, pues entonces nuestro propósito en esta vida es que utilizar los talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas para ser de bendición para las demás personas. Y entonces nuestra identidad está en Dios. Que entonces, David, pero yo no sé qué es Él. Yo no sé, ¿verdad? Yo no puedo identificar mis talentos. La importancia de la oración, pedirle a Dios, el que te creó a ti, te conoce más que a ti. Y entonces yo creo que es importante ir a donde Dios y decirle, Señor, ayúdame a identificar estos talentos, que yo pueda identificar en qué yo me diferencio de las demás personas, qué me hace a mí distinto, qué me hace a mí diferente. Y entonces, si nosotros tenemos relación con Dios, conocemos quién es Dios, entonces también nosotros podemos ir a aquel que nos creó, que nos puede dar también esa dirección. Si entonces nuestro propósito está en Cristo para las buenas obras, entonces iba a destacar lo siguiente, que entonces el propósito se demuestra en acción, que es más o menos de lo que tú hablaste de, David, pero entonces me sigo estancado, no sé qué hacer, no he identificado mis talentos, he orado, le he pedido al Señor que Sí. me dirija, pero entonces todavía no Sí. recibo ninguna palabra de parte de Dios. Pues entonces acciona. Acciona. Y esa es la Ajá. cosa porque, ¿verdad? Sorry, es que yo No, sé que tranquilo, eres sigue, de las sigue, sigue personas ahí. que si no digo nada no vas a parar. Entonces, viniendo de hijo de pastor, entonces, ah, pero todo para el bien. El barro se puede utilizar para crear muchas cosas. Puede ser una vasija, puede ser una taza, puede ser un plato, muchas cosas. Entonces, al final, ¿para qué se trabaja el barro? ¿Para qué se dedica?
da el esfuerzo y el trabajo para hacer eso. Es para darle un uso. Tiene un propósito al final. Yes. Pero ¿de qué vale esa creación si está en una esquina cogiendo polvo sin darle uso? Preach it. Y yo asimilo ese barro con nosotros. Dios nos cogió, nos formó, nos creó, pero también está en nosotros accionar. Porque Yes. también Dios, si Dios quisiera controlarnos de una manera, nos diseñaría, ¿verdad? Como robots, pero no, Él nos dio la libertad de poder escoger. Exactly. Entonces, fuimos creados para accionar. Nuestro valor se demuestra a través de acción. Tu valor no cambia, pero tu propósito se evidencia viviendo. Tienes que accionar, tienes que vivir. Entonces, para las personas que accionaron, llegaron a lo que pensaban que era el propósito para ellos y después se sienten vacíos, es porque en algún momento en nosotros poder alcanzar aquello que queríamos en nuestra vida, nos desviamos. Y entonces preguntémonos, ¿lo que yo estoy haciendo está dando resultado de una buena obra? Yo estoy viviendo el ejemplo que Cristo a mí me dejó. Entonces, para las personas que están perdidas, que todavía no saben para dónde ir, la gente en la high school, los que están en la universidad, que empezaron una carrera, pero entonces terminaron por otro lado y están cambiando de diplomas para atrás y para adelante porque todavía no saben lo que quieren hacer. El Señor te está diciendo que tu valor no cambia, pero tu propósito se evidencia viviéndolo. Entonces, si no sabes qué hacer, ve y acciónalo. Si tú quieres ser terapista físico, pero tú, ¿verdad? Estás confundido y dices, no, pero me voy a ser psicólogo. Ve a una clínica, experimenta, sé de ejemplo, habla con diferentes personas y ten una conversación como si fueras un psicólogo. No hagas malpractice, no vengas a decir que eres psicólogo cuando no lo eres. Pero una cosa que a mí me ayudó muchísimo a entender de que psicología era para mí, que terapia física no era, es que yo tenía el talento de escuchar a las personas y dar consejo. Porque a veces hay personas que no accionan porque sienten esa inseguridad o esa... Lo que es bien importante que se ha mencionado, importante tener la fe. Y al final no es solo tener fe, es como tú mismo estás diciendo, es accionar, porque la fe sin acción Es es muerte. Exacto, y entonces Exactamente. eso es importantísimo que, pues como yo no sé qué hacer, pues me voy a quedar aquí, no voy a hacer nada. Mano, muchas veces nosotros estamos teniendo dificultad de encontrar el propósito porque tenemos miedo. Y ese miedo es válido. Nuestro propósito no está en nuestros títulos, no está en nuestras carreras, no está en nuestro éxito. Tenemos que hacer buenas obras, no importa por dónde nosotros nos dirijamos. Si vamos a ser pastores, si vamos a ser psicólogos, si vamos a ser ingenieros, si eres barista en un café, no importa. Donde Dios te ha puesto en esta temporada de tu vida, tienes que accionar y hacer buenas obras. Tu propósito se tiene que vivir, se tiene que caminar y tiene que estar activa en todo tiempo. Vivir en tu propósito en Dios es lo siguiente: caminar en lo que Dios ya diseñó. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué te diferencia de las demás personas? ¿Qué tú has identificado? Yo soy bien bueno en esto, lo que estoy haciendo. Entonces, lo segundo, alinea tu vida con Cristo. Tienes que tomar tiempo de conocer a Papito Dios. Tienes que tomar tiempo de intimidad con Cristo. En oración, en búsqueda. Leer los ejemplos. ¿Qué hizo Cristo en la tierra cuando estuvo aquí? Y cómo yo puedo modelar eso. Y entonces lo último, que es lo más importante, es servir, amar y actuar, accionar. Sirve a Oye, las demás personas y ujú. ámalas también. No, pero diste una muy buena fundación, que son las tres fundaciones, que son servir, amar y accionar. Y mientras puedas cumplir con esas tres, vas por tremendo camino.
Exactly. No importa el título, no importa la carrera, no importa el diploma. Si tú puedes servir, puedes amar y accionar, estás set. Lo estás haciendo. Estás viviendo en el propósito que Ujú. Dios ha En puesto el en tu vida. propósito. Esa es la vida. Exactly. Estamos amando con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en la temporada que estoy viviendo, en el talento que Dios me ha dado, en lo que yo estoy accionando, estoy sirviendo. Si yo estoy amando a Dios sobre todas las cosas y estoy amando al prójimo como a mí mismo, vas por camino derechito y vas bien. Dios se va a encargar de poner las demás cosas. Mi propósito se revela en cómo yo vivo, cómo yo acciono. Si yo digo ser hijo de Dios, tengo que actuar como hijo de Dios. Exacto. Oye, y lo otro, que yo creo que, ¿te acuerdas que yo dije que iba a mencionar algo y que se me olvidó? Creo que me Yes. acordé. Okay. Entonces, Ajá. entonces, es que nosotros estamos nombrando ahora mismo experiencia de otras personas. Tú mismo estás contando tu experiencia, yo Ye- contando la mía. Pues el propósito ya lo tenemos, pero a cada uno Yes. le llega ese conocimiento, esa sabiduría, esa experiencia de cada persona es distinta, Exacto. es única. Exacto. Pero yo pienso que a la vez eso es lo hermoso Mm, de todo esto, que cada uno tiene una experiencia distinta y que podamos compartir eso y escuchar eso. Porque a mí me sorprende de tantos testimonios que yo he escuchado y cada uno es distinto, no hay ninguno que sea igual, cada mm. uno es distinto, pero al final no importa esa experiencia que tú hayas alcanzado, al final termina con lo mismo, que es de nuevo tocando los tres, amando, sirviendo y accionando. Muchos de nosotros pasamos por experiencia. Muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos hablando de gente de universidad, pero también podemos hablar de personas que han pasado por una tragedia, por una experiencia. Hablamos en el episodio anterior de que qué pasa si yo tengo tanta fe, David, Dios no sana. ¿Qué pasa si yo creí en el Señor y el Señor no me trajo el milagro que estaba esperando? El Señor tiene propósito para nuestras vidas. Y Dios puede utilizar lo más malo que nos ha pasado a nosotros o lo peor que nosotros hemos hecho y convertirlo en bien. Y entonces volvemos porque el propósito final para nuestras vidas es las buenas obras. Aunque nos cueste. Miren, vamos a hablar de esto, ya me acostumbraste al episodio anterior, que ahora se me vienen cosas al final y entonces no las puedo dejar para el próximo episodio, lo voy a tener que No, decir. no, vamos a Mira, mencionarlo. ¿para qué vino Jesucristo a la tierra? ¿Cuál fue su propósito final? Morir por nuestros pecados. Morir por nuestros pecados. Y entonces nosotros lo vemos así como que, pues fue Jesús, Jesús vino para eso, él ya sabía lo que era. Pero muchas de las veces el Señor a ti te pide que te quedes en un trabajo que tú detestas y odias. A veces el Señor te pide que te quedes con una pareja con la cual tú ya no amas. A veces Dios te pide que hagas algo que para ti no es, no es válido. Y entonces, si el propósito verdadero para nuestras vidas es que nosotros hagamos las buenas obras que están en Cristo Jesús, si nosotros estamos viviendo una vida en propósito con Dios, significa que nuestra vida también es un sacrificio a Dios. Y entonces se va a escuchar bien chocante, porque si Jesucristo vino a morir por nosotros y ese fue su propósito, el mismo Jesucristo en el jardín Getsemaní dijo, Señor, si es posible de ti, pasa esta copa. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos pasando por una necesidad decimos, Señor, si es posible, aléjame de esta situación? Señor, si es posible que pase esta copa, yo no quiero experimentar este dolor, yo no quiero experimentar esta frustración. Pero entonces, ¿qué dijo Jesús? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. No es tuyo. Entonces, cuando nosotros verdaderamente hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos entregado todo de nuestra parte a Dios, entonces ya la voluntad no está en nuestras decisiones, sino la voluntad está encontrada en lo que Dios haya establecido en nuestras vidas.
Si nosotros leemos un poquito más abajito en Efesios 2, la palabra dice lo siguiente, de que creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de qué? De antemano, a fin de que las pongamos en práctica. El Señor nos creó somos hechura de Dios, fuimos creados, fuimos diseñados por Dios, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para las buenas obras, pero también por algo que estaba ya desde antemano a fin que la pongamos en práctica. Ya hay un propósito establecido en nuestras vidas que no se va a encontrar en lo que nosotros hagamos, por nuestras decisiones, por nuestra carrera, sino a través de las acciones que nosotros hacemos, a través de las buenas obras que se encuentran en Cristo Jesús. Entonces, por eso nosotros tenemos que servir, tenemos que amar, tenemos que actuar, tenemos que alinear nuestra vida con Cristo y tenemos que caminar en lo que Dios ya diseñó en nuestra vida, porque nuestro valor es dado ya por Dios y nuestro propósito se revela en cómo nosotros vivimos esta vida. Entonces, no estamos buscando propósito, estás despertando a uno que ya Dios diseñó para ti. Ya hay un propósito que Dios estableció en tu vida y te toca a ti levantarlo. Te toca a ti despertarlo. Si Dios vino a esta tierra para morir por nosotros, su propósito fue morir y en el Getsemaní dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesucristo tuvo claro que aunque la voluntad de Dios iba a cumplir, Él tuvo que accionar. Entonces nosotros dejemos de buscar una carrera, dejemos de buscar un título y dejemos de buscar un propósito en específico, sino despertemos el propósito que ya Dios diseñó para ti y para mí. Amén. Exactly. Amén. Entonces, ese propósito, para descubrirlo, tienes que caminar. Camina. Hay David, que accionar, no me gusta caminar. el trabajo que estoy ahora mismo. Camina. David, me encanta lo que estoy haciendo, pero Dios me dijo que lo dejara. Camina. David, es que Dios a mí, yo nunca he predicado en mi vida, pero el Señor me está llamando a predicar. Camina. David, Dios me dijo que dejara mi trabajo y que empiece un podcast. Camina. David, el Señor me dijo que dejara mi trabajo, dejara mi seguridad y que tuviera fe en Él porque me iba a proveer. Camina. Tenemos que caminar. Oye, y no va a ser fácil, porque No, no lo es. pero ahí está la fe Pero ahí es donde está la fe. auténtica. Bien, pero sí, bien importante. Accionar, hay que accionar, no importa lo Accionar, difícil. Yo sé accionar. que duele, yo sé que Yes, es difícil, yes. pero no te rindas. Y al No se rinda. final, mientras haya fe, Dios, aunque tú sientas que estás solo, no lo estás. Aunque sientas que no estés escuchando nada o que Dios no te está hablando, Él está ahí. Mm, Él siempre está contigo. No yes, lo dudes. exactly. Si hay fe, hay esperanza. Hay esperanza. Nada, familia. Gracias por pasar el tiempo con nosotros. Recuerden, subscribe, like, compartan. Véannos en Instagram, en TikTok. Eso nos ayuda muchísimo para poder seguir trayéndole contenidos a ustedes. Ujú. Pero nada, bendiciones y espero que se encuentren bien. Nos vemos. Vemos.